pero es cálculo. Ok. Nos quedamos aquí, ¿no? Chequen ustedes, por favor. Ok, ahí nos quedamos, ¿no? En plano tangente, vamos a hacer un poquillo más para acá. Y ahí está el máximo. Bueno, entonces, vamos a ver. Déjenme recordar. Ok, aquí, ¿no? Estamos en la ecuación del plano, ¿se acuerdan ustedes? Que necesitamos un punto y un vector normal. Profe, todavía no se ve su pantalla. Bueno, ¿Mande? la pizarra. No se ve la pizarra. Bueno, yo no la... Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve, sí se ve. Cierra y vuelve a entrar. Sí, Bueno, ok. De todos modos me avisan, jóvenes, jefe de grupo, tú tienes que avisarme primero, ¿eh? Entonces, bueno, ¿sí se ve? ¿Jóvenes se ve? Bueno, entonces, entrando y saliendo, la otra vez me dijeron que se resolvía el problema. Bueno, continuamos. Eso significa que este producto punto estaba formado por dos vectores y el 0 que eran perpendiculares. Esos dos vectores eran el vector de posición de P0 a P, que lo sacábamos, ya lo vimos como, y el otro era el vector normal, ¿de acuerdo? Eso significaba que el vector de posición R0, el vector de posición R para los puntos X de P0 y P, y me daba el vector de posición R menos R0. Junto con el vector hacíamos el producto punto y esta era la ecuación rectangular o cartesiana del plano. Hicimos un pequeño ejercicio, ¿se acuerdan ustedes? Tomamos un punto, tomamos un vector normal, con estas dos condiciones yo determino la ecuación del plano. Y aquí lo vimos perfectamente, ¿no? Que determinábamos la ecuación del plano. Ok. Eso significa que nosotros empezábamos porque eso era del semestre pasado, en ecuación vectorial 1, estamos en ecuación vectorial, no, cálculo vectorial 2. Entonces, nosotros adaptamos nuestro análisis, ¿se acuerdan ustedes? Donde dijimos que el vector gradiente iba a ser nuestro vector normal al plano y el punto era el punto de tangencia de la superficie con el plano. Pero esta superficie es inmensamente grande porque tiene un infinito de puntos y puede tener un infinito de curvas de nivel o superficies de nivel, como le llaman en algunos casos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue adaptar nuestra fórmula. En lugar del vector n, ya se fijaron, tomamos el gradiente, que es, me hicieron estudiarlo analítica y gráficamente, ¿no? Para este gran momento. Estudié gráfica y analíticamente el gradiente. Ahora entiendo por qué me hicieron estudiar gráfica y analíticamente este vector gradiente, porque es el que voy a utilizar para poder sacar la ecuación del plano tangente. ¿Ok? Y entonces eso me llevaba a realizar el producto punto del gradiente, que eran las derivadas parciales por el vector de posición R menos R0. Igualábamos a 0 para garantizar de que estaban perpendiculares estos dos vectores. Porque si no lo igualo a 0, no indico que son perpendiculares y entonces tendrían un problema porque no completaría las condiciones para la ecuación del plano. Desarrollamos el producto, ¿se acuerdan ustedes? Y obtuvimos finalmente la ecuación del plano obteniendo el producto punto del vector gradiente por el vector posición. Ok, bien. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ver si lo tenemos aquí. Espero que lo tengamos. O no lo tenemos. O sí. Sí lo tenemos. Ok. Bueno, ahorita lo insertamos entonces. Fíjense.
Vamos a hacer ya entonces unos pequeños ejercicios que nos conduzcan a la forma y el cómo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por resolver nuestros análisis, pero ya con ejemplos numéricos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Empecemos con este pequeño ejemplo. Me dicen, encuentra la superficie de nivel de la siguiente superficie. Mal redacción, ¿no? Me dicen, me dan esta superficie. F de X, Y, Z igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Ni siquiera tengo que graficarlo porque sé perfectamente que esto es una esfera. ¿De acuerdo? Esa es mi superficie. ¿Ok? Y me dicen que esa esfera pues va a tener muchas curvas de nivel, ¿no? ¿Cuál de ese infinito de curvas de nivel quieren que yo estudie? Me dice, la que pasa por el punto 1, 1, 1. Y si es posible, grafica el gradiente. Obviamente nada más lo vamos a hacer representativo, no graficarlo bien, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a determinar mi curva de nivel. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo es eso. Encontrar un valor de la altura, ¿de acuerdo? En este espacio. Ok, eso significa que nosotros vamos a buscar X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual con C. ¿Y cómo encuentro esto? ¿Estamos de acuerdo? Pues agarro y sustituyo mis valores de X, de Y y de Z. Entonces nosotros tendríamos, por lo tanto, tendríamos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a C. C sería igual a 3. Por lo tanto, la curva de nivel que yo voy a necesitar va a ser X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual con 3. De todo es infinito, ¿no? De curvas, yo ya tengo la que quiero de todas esas curvas de nivel. Entonces, el siguiente paso sería, porque me están pidiendo que grafique el gradiente en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente vamos a sacar nuestro gradiente, ¿de acuerdo? Y sabemos perfectamente que el gradiente de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, y porque recuerden que el gradiente es un vector, más derivada parcial de y con respecto a j, más la derivada parcial de f con respecto a z. Por lo tanto, el gradiente sería esta es mi función, ¿estamos de acuerdo? La derivada parcial de f con respecto a x, pues sería 2x. Y como es vector el gradiente, necesito dirección y sentido que la proporciona el vector unitario. Más, ahora derivo con respecto a y de mi función. Y entonces tendríamos 2y. Como es vector,
entonces le doy dirección y sentido a través del vector unitario J. Y de esa misma manera tendríamos más 2z con su respectivo vector unitario K. Así es. Bueno, tu participación, ya sabes. Muy bien. Entonces, ya tenemos mi gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto 1 de mi superficie, aquí tenemos la grafiquita. ¿De acuerdo? Que viene en un problema, no sé si es en el libro, no sé dónde. Ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Está muy bien. Aquí lo tenemos. Aquí estaría, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se vea perfectamente. Ahí está. Lo hacemos más pequeño y ahí lo tenemos. Ahí está. Fíjense ustedes nuestro problema. Esto que tenemos aquí sería la función, ¿de acuerdo? La función, esto sería f de x, y, z, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esta es la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Después sacamos su curva de nivel. Recuerden ustedes que aquí tendríamos muchas curvas de nivel. ¿Ok? No, la que yo quiero es en el punto 1,1. Recuerden que esta es la proyección. Imagínense, ¿no? Es que aquí está la superficie y por ahí pasa. Lo agradable hubiera sido que escogieran un punto para que se viera bonito, ¿no? De esa curva de nivel, este punto, ¿no? Porque recuerden ustedes que está proyectado en la altura de la superficie, ¿ok? Y entonces hubiera sido agradable que hubieran escogido este punto, se hubiera visto mejor, ¿no? Sobre la curva de nivel visualmente. Lo que pasa es que esa es la proyección, sí se entiende, ¿no? Que es la coordenada 1, 1, por eso es que está hacia adentro. Bueno, dicho eso, pero se interpreta perfectamente porque está bien dibujado, ¿no? Entonces, esta sería nuestra curva de nivel, ¿no? Esto sería nuestra curva de nivel. Y bajo esa perspectiva, ahora sí puedo proyectarme sobre C, ¿de acuerdo? O ese es el radio en esa posición de 0, 0. Vamos a ver qué quiere decir el autor, ¿no? Es cuestión de proyección. Y si no, pues obviamente agarramos y hacemos algo así, ¿no? Algo así que pase ahí así. Ahí está, ¿no? Y eso sería mi curva de nivel, x cuadrada más y cuadrada igual a 3. Sustituimos 1, 1, 1 aquí para obtener este 3, ¿lo recuerdan? Bueno, ok. Entonces, ahí tenemos graficado nuestra curva de nivel. Vamos a representarla así ciertamente, ¿no? Ahí así. ¿De acuerdo? Para que esté sobre nuestra línea. Ahí está, ¿no? En el punto 1 a 1, nuestra curva de nivel, x más y cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 3. Bueno, lo importante es decir, ok, que
Este vector que tenemos aquí, vamos a quitarla. Este vector que tenemos aquí está perpendicular con respecto a la superficie. ¿En dónde? En el punto 1, 1. ¿De acuerdo? Puedo aprovechar esto. Sale. Puedo aprovecharlo y puedo decir lo siguiente. Aprovechando este ejercicio, yo puedo agarrar y decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta. Ok. Acomodamos para que se vea. Y entonces agarramos y decimos esto, ¿no? Me dice, ecuación de un plano tangente. Sea el punto x0, y0, un punto sobre la gráfica de f de x, y, z igual a c, que es esto, que habíamos dicho que por aquí pasa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por aquí pasa nuestra curva. Es decir, estamos hablando de algo así. Vamos a ponerlo así nada más, así. Eso es. Y entonces, esta ecuación es esta curva de nivel. Ok, para tenerlo ahí sobre, ¿no? Y vamos a dejar que esto lo interpretemos como 0. ¿De acuerdo? Bien. Un punto sobre la gráfica f de x, y igual a c. Aquí está mi curva de nivel, que es esta. Ok, esta es mi curva de nivel. Un punto en la curva de nivel es 1, 1, 1. Esto es lo que me quiere decir esto. Sea P, X0, Y0, Z, un punto sobre la gráfica f de Z sobre el curva de nivel, donde el gradiente, ahí está el gradiente, en ese punto, en esa curva de nivel, no es 0, claro, no lo necesitamos que sea 0, sino ¿para qué? Entonces, una ecuación del plano tangente es la siguiente. La derivada, aquí no está en notación de Leibniz, ¿de acuerdo? La derivada parcial con respecto a x por x menos x0, más la derivada parcial de y por y menos y0, más la derivada parcial de z, z menos z0. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo habíamos dicho aquí. ¿De acuerdo? El gradiente en notación de Leibniz, ok, y lo multiplicamos por el vector r menos r0, que sería i por i, j por j y k por k igual con 0. Este es el enunciado que me están dando aquí, ¿no? Y entonces me dicen, oyes, ya que tienes este rollo, ya que tienes el punto, ya que tienes el gradiente, pues ¿por qué no sacas la ecuación del plano que está tangente en este punto? Bien dibujadito, sería algo así, ¿no? Aprovechando los resultados que tenemos, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿ya lo observaron? Ahí tenemos mi esfera. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación de la esfera? Sí, sí nos acordamos, ¿sí o no? Aquí está. Era F, permítanme, F
de x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esto era mi superficie. ¿Se acuerdan? El punto 1, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora me piden sacar la ecuación del plano en el punto 1, 1, 1. El plano es tangente a la superficie en ese punto. Y entonces mis recuerdos de cálculo vectorial 1, ¿no? Y me dicen que para que yo pueda sacar cómo se llama este plano, necesito dos cosas del plano. Un punto que pertenezca al plano y un vector normal al plano. ¿Y cómo se llama ese vector normal? El gradiente. Y yo ya tengo el gradiente. Ya resolví mi gradiente. Aquí está mi gradiente. ¿Ya se fijaron? Aquí está mi gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, agarro y ya lo calculé. Mi gradiente, este vector, es 2xy más 2y más 2zk. Ya tengo mi vector gradiente y ya tengo un punto. Entonces yo ya puedo sacar la ecuación del plano. ¿Cómo saco la ecuación del plano? Pues aquí me lo dicen. Tu ecuación del plano, tangente a una superficie en un punto, tienes que sacar las derivadas parciales en notación de Leibniz. Sería derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y derivada de f con respecto a z, ¿no? Por x menos x0, que sería el punto x0, y0, z0, que es precisamente mi punto, ¿de acuerdo? x0 igual a 1, y0 igual a 1, z0 igual a 1. Este es mi punto 0. Ok, entonces ya lo único que tengo que hacer es proceder a mi álgebra barata, ¿de acuerdo? Agarro y determino mi ecuación del plano. Agarro y digo, a ver, mi gradiente, oyes, ¿por qué no ya sacas tu gradiente? Porque aquí me estás diciendo que el gradiente puede estar en cualquier punto. Es decir, esta ecuación que tenemos aquí me está diciendo que aquí puede estar el gradiente, o acá puede estar el gradiente, o acá, en cualquiera de estos puntos. No, pero yo quiero en el punto 1, 1, 1. Ah, bueno, entonces, encuéntralo, sustitúyelo y listo. ¿Ok? Por lo que el gradiente que vamos a usar sería
¿Cuánto vale X? 1. ¿Cuánto vale Y? 1. ¿Y cuánto vale Z? 1. Entonces el gradiente nos quedaría 2i más 2j más 2k. Ahí tengo mi gradiente. Ahora sí, ya puedo usar mi ecuación del plano. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que yo tengo que hacer el producto punto del vector posición desde mi coordenada o mi origen. Aquí tenemos 0, 0, 0, ¿no? Por aquí estaría el sistema de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que nosotros tendríamos, de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí, tendríamos la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x0, y0, ¿cuánto me dio? Me dio 2. X menos x0, ¿cuánto vale x0? 1. La derivada parcial con respecto a y en x0, y0, ¿cuánto te dio? Pues me dio 2. Aquí está, ¿no? Por y menos y0. Y0, ¿cuánto vale? Ya lo tengo. 1. Y por último, la derivada parcial de f con respecto a z en el punto x0, y0, z0, ¿cuánto te dio? Pues me dio 2 por z menos z0, que es 1. Todo esto igual a ¿qué? Igual con 0. Ahí está mi ecuación del plano. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, pues lo tendríamos que desarrollar, ¿no? Tendríamos que tener 2x menos 2 más 2y menos 2 más 2z menos 2 igual con 0. 2x más 2y más 2z menos 2 menos 4 menos 6 igual con 6. ¿De acuerdo? Podemos dividir todo esto entre 2. Por lo tanto, tendríamos x. Si lo dividimos todo entre 2, tendríamos x más y más z igual con 3. Este es mi plano. ¿Eso qué significa? Significa que este plano se llama x más y más z igual con 3. Así se llama ese plano. Ok. De esa manera, yo puedo sacar. ¿Qué es la diferencia entre cálculo vectorial 1 y cálculo vectorial 2 en nuestro tema? Que el vector normal, que antes era n, ahí más bj más ck, ahora no es cualquier vector normal, ahora es un gradiente. Y el gradiente tiene todo un concepto geométrico y analítico que ya estudiamos. Ok, bien. Dicho eso, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar de tema, porque nos faltan 2, ¿de acuerdo? El siguiente tema que vamos a estudiar,
que ya no vamos a avanzar porque ya casi terminamos la hora. Entonces lo vamos a dejar ahí. ¿Está claro? El siguiente tema que vamos a estudiar, si quieren ir recordando, en cálculo multivariable 1 y cálculo diferencial e integral, aquí le llamamos extremos de funciones multivariables, lo que en su momento le llamamos máximos y mínimos. Si quieren ir repasando, ¿de acuerdo? Yo de todos modos le hago un pequeño curso intersemestral desde bachillerato, ¿de acuerdo? Pero si quieren ir repasando, los temas que nos hacen falta son extremos multivariables de funciones multivariables y Lagrange, lo que llamábamos máximos y mínimos, pero a diferencia de una curva, ahora va a ser una superficie, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuál es el siguiente tema? Insertar página. Nada más para comentarlo, ¿de acuerdo? El siguiente tema sería extremos de funciones multivariables. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Podríamos resumirlo simple en máximos y mínimos, ¿no? Pero no es tan simple. ¿De acuerdo? Esto es para que más o menos tengan una idea de qué es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Ok, ahí está. Esto es lo que vamos a ver. Obviamente para esto tenemos que analizar algunas cosas, ¿no? Esto es una superficie. ¿De acuerdo? A comparación de lo que nos enseñaron en cálculo, pudiéramos tomar nada más una curva, esto de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, algo así. Ah, no, pero aquí tenemos esto también, ¿no? Pero no lo podemos proyectar. Podríamos hacer esto así y esto así nada más, ¿no? ¿Ok? Nos enseñaron X y Y. Que aquí teníamos un máximo. Estábamos en un plano. Pero ahora vamos a estudiar una superficie. Z igual a f de xy. Aquí nosotros teníamos y igual a f de x, ¿no? O f de x. ¿Sale? Esta curva, f de x, esta superficie, f de x, y. Máximos mínimos. Máximo mínimo. Y entonces la teoría que me enseñaron desde bachillerato era que un máximo o un mínimo se presentaba cuando el punto era tangente. Es decir, que el ángulo de inclinación era igual a 0.
En todas estas el ángulo de inclinación es igual a 0. Y en cálculo diferencial me decían que la derivada debía de ser 0. Claro, porque la derivada era la tangente de alfa. ¿Y cuánto me estaba dando de ángulo de inclinación estas rectas que me representaban máximos y mínimos? Pues el ángulo es 0 y la tangente de 0 es 0. Por eso es que en cálculo barato me dijeron que para que yo pudiera determinar máximos y mínimos tenía que derivar y la derivada igualarla a 0. Bueno, esas bases conceptuales haremos un curso intersemestral rápido porque ¿cuál era el problema en realidad de usar este concepto de la derivada era igual a 0? Que tenía yo que agarrar y buscar un punto antes y un punto después para determinar si era máximo o mínimo. ¿Por qué? Porque tenía yo que analizar si el ángulo de inclinación, que es la pendiente, pasaba de positivo a negativa, la pendiente, ¿no? Que es prácticamente la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces observábamos que si pasaba la pendiente alfa positiva a alfa negativa, porque aquí alfa es 0, o sea, pasábamos de positivo 0 negativo, entonces nosotros teníamos un máximo. Pero si un punto antes y un punto después me daba aquí una pendiente y otra pendiente, y aquí era negativa y acá era positiva, si la pendiente pasaba de negativa a positiva, entonces era un mínimo. Nos decía el profesor de ese cálculo barato, y es mejor para evitar este punto antes y este punto después, pues vete mejor al teorema de la segunda derivada. Y te ahorras esa pachanga. Bueno, todo esto nos los han enseñado en sus respectivas materias desde cálculo de bachillerato. Por lo tanto, si quieren entender mejor a este tema de cálculo multivariable 2 o cálculo vectorial 2, pues no se pierdan la clase de mañana. ¿Estamos de acuerdo? Si les hace falta ese pequeño repaso, aprendizaje o como ustedes quieran llamarle, no se pierdan la clase de mañana. ¿De acuerdo? Sí, maestro. En la clase de mañana haremos ese pequeño curso intersemestral desde bachillerato hasta llegar a cálculo multivariable 1 o geometría analítica y análisis vectorial y poder entrar a nuestra materia. Siempre lo hago, ¿de acuerdo? Para que no tenga argumentos mi estudiante de que no lo vi, no me lo enseñaron, me dormí en la clase. ¿De acuerdo? Entonces, pues no se pierdan la clase de mañana. ¿Sí? Va a ser el puente conceptual desde bachillerato hasta cálculo multivariable 2. ¿Dudas, observaciones, preguntas? Bien. Que tengan buen día, jóvenes. Nos vemos mañana. Sí, profe. Igualmente. Profe, gracias. Cierra la clase, por favor, Ricardo.
Buenos días. Pueden activarse sus cámaras. Rapidísimo, paso lista a quienes no, para que no dice me pase. Carlos Robledo, Víctor Manuel. Presente, maestra. Después Cruz Sánchez, Luis Fernando. Mariscal Francisco Carla Ofelia. De ahí Santiago Beli Jacqueline Michelle. ¿Saben si se va a dar de baja esta chica? ¿O se dio de baja? ¿No sabes tú quién era? ¿Quién me estaba ayudando? Damián y Melanie. ¿No saben de Jacqueline? No, maestra. No, profe, nada. Nada, bueno. ¿Quién falta? Sosa Delfín Fernando. Presente. No te vaya. Vega Martínez Cristian. Presente, maestra. Ahorita cambio mi nombre, es que se me cambia. Ahorita me renombro, pero presente. Ya. Sí, porfa. Eso es lo que ocurre, que luego cuando no veo el apellido, primero, a ver si alguien me falta. No, ya. Oigan, pues ayer bien rayado, sin actividad, ¿no? Me salió un contratiempo y ya no pude yo. Pero me imagino que bien tristes. Sin duda mañana sí habrá, ¿eh? Hoy sí o sí veo generarles la actividad correspondiente. Vamos a continuar con el capítulo 4. Si tienen ya sea la pasta blanda o han decidido imprimir quizás las hojas, a lo mejor siempre es prudente ahí a un ladito hacerle las anotaciones. Al final todo es sugerencia. Vamos a recordar un poco lo que platicamos, bien breve, y enseguida paso el ejemplo en el que nos quedamos. Platicamos acerca de que en dinámica lo que vamos a ver son las 3 leyes de Newton. En cuanto a la primera ley de Newton, la conocemos como la ley del equilibrio. Y en la ley del equilibrio existen 2 condiciones de equilibrio, la primera y la segunda. La primera condición de equilibrio es para todos aquellos objetos que en el caso de estar moviéndose, lo estarían haciendo en forma rectilínea. La segunda condición de equilibrio se trata de también en el caso de que hubiera movimiento, se estarían moviendo pues de manera rotacional, y es donde vamos a ver momentos de torsión, y yo les adelanto que eso lo van a encontrar en el capítulo 5 también del mismo libro. La ley del equilibrio o la ley de la inercia es otra manera de llamarlo. Newton define a la inercia como el estado de reposo de un cuerpo o bien el movimiento uniforme, es decir, con velocidad constante, es decir, aceleración igual a 0. Platicamos en su forma general acerca de la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. De eso no voy a hacer resumen porque en su momento llegaremos a platicar en específico de la segunda ley de Newton. Vamos a concentrarnos hoy en la primera ley de Newton, en la ley del equilibrio y más específicamente en la primera condición de equilibrio. Importante que ahora cuando veamos objetos en movimiento, a diferencia de cinemática, sí vamos a tomar en cuenta las fuerzas que originan ese movimiento o bien que lo están impidiendo. Matemáticamente, la definición que damos, que lo que observó Isaac Newton, es que en ambos casos, tanto cuando un cuerpo está en estado de reposo como cuando se está moviendo a una velocidad constante, la sumatoria de las fuerzas siempre es igual a 0, es decir, hay una resultante que te da 0. Veíamos ayer que cuando poníamos el signo el sigma, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X igual a 0 y luego sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entendemos que al final esas son 2 componentes que puede ser el resultado de muchas fuerzas aplicadas a cualquier sistema industrial.
Por lo tanto, esas componentes, cuando tú quieres con Pitágoras sacar una resultante, la resultante te va a dar 0. ¿Sale? Entonces, eso fue lo último que vimos. Lo siguiente es que aprendamos a dibujar las fuerzas en los diagramas de cuerpo libre para entonces poder hacer uso del método analítico de vectores que ya todos conocemos. Aquí lo interesante es plantear el ejercicio, entender el comportamiento de las fuerzas y de ahí en fuera, pues, determinar, de acuerdo al planteamiento del problema, o determinar si está en estado de reposo, si está en estado de movimiento, si el movimiento es constante, es primera ley de Newton, si el movimiento es acelerado, bueno, entonces caeríamos en la aplicación de la segunda ley de Newton. Por lo pronto, ahora seguimos con el ejemplo que nos plantea el libro, el ejemplo 4.1, que si tiene por ahí la 7ª edición, es la página 74. Un segundo, voy a compartir. Me dicen cuando ya se vea, si alguien me puede confirmar. Yo creo que ya se ve. Ya se ve. Bien, entonces el ejemplo es el 4.1. A ver, déjame ver si no me estoy saltando. No, está bien. Página 74. Vamos a ver aquí de lo que se trata el sistema. Observamos la figura. Ahora voy a regresar a leer. Primero tenemos un techo. Si te acuerdas, la clase pasada vimos uno donde había una pared, o sea, es decir, una estructura vertical. De ahí teníamos un techo. Y agarrados a estas dos estructuras habían dos cuerdas que tenían un nudo y entonces un cuerpo suspendido. Aquí simplemente tenemos un techo. Implicamos también que estas dos son cuerdas.